It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. La noche caía sobre el campamento de Israel. A lo lejos, una muralla que parecía imposible de vencer. No era solo piedra, era un límite, un temor, un recordatorio de que sin Dios no había victoria. Los soldados afilaban sus espadas. Las mujeres miraban a sus hijos en silencio. Los ancianos recitaban antiguas promesas. Y Josué miraba hacia Jericó, sabiendo que de allí dependía el destino de toda una nación. Pero entonces ocurrió lo impensable. Dios habló, y lo que pidió no tenía sentido para nadie. No era atacar, no era trepar murallas, no era usar estrategia militar, era caminar, callar, obedecer, 7 días, 7 vueltas, un silencio que temblaba más que las espadas, y el pueblo se preguntaba, ¿cómo vamos a derribar esa fortaleza caminando? Ellos no lo sabían aún, pero aquella ciudad sería recordada no por su fuerza, sino por la obediencia de un pueblo que decidió creer incluso cuando nada parecía lógico. ¿Qué enseña Jericó sobre la obediencia? Jericó enseña que la obediencia no siempre se entiende, pero siempre abre camino. Dios pudo derribar las murallas en un instante, pudo hacerlo el primer día, pudo hacerlo sin vueltas, sin trompetas, sin silencio, pero quiso enseñar algo. Que hay milagros que solo ocurren después de la obediencia, que hay paredes que no se caen con fuerza, sino con confianza, que cuando Dios da una instrucción que parece absurda, es porque está a punto de mostrar un poder que nadie podrá ignorar. Jericó enseña que obedecer no es entender, es creer, y que cada vuelta aparentemente inútil, cada día en que no pasa nada, es parte del proceso para que pase todo. Pero esta es solo la superficie de lo que ocurrió en Jericó, porque antes de la 7ª vuelta, antes del estruendo, antes del colapso de las murallas, hubo miedo, dudas, noches de silencio y una lucha interna entre lógica y fe. Si quieres conocer cómo Josué recibió las instrucciones, qué sintió el pueblo, quién tembló más, los de adentro o los de afuera, y cómo sonaba realmente el grito que derrumbó una ciudad, entonces no te muevas. Aquí comienza la verdadera historia, una historia donde cada paso, cada silencio y cada trompeta fueron parte de un milagro que aún hoy sigue enseñándonos que obedecer es el camino a la victoria. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Arriba, pues, pasa ese Jordán, tú con todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los israelitas. Os doy todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, según declaré a Moisés, desde el desierto y el Líbano hasta el río grande, el Eufrates, toda la tierra de los hititas, y hasta el mar grande de poniente, será vuestro territorio. Nadie podrá mantenerse delante de ti en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y firme, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Sé, pues, valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito,
y tendrás suerte y éxito en tus empresas. ¿No te he mandado que seas valiente y firme? No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué, pues, dio a los escribas del pueblo la orden siguiente: pasad por medio del campamento y dad esta orden al pueblo. Haced provisiones, porque dentro de 3 días pasaréis ese Jordán, para entrar a poseer la tierra que Yahvé vuestro Dios os da en posesión. A los rubenitas, a los gaditas y a la medio tribu de Manasés les habló así: recordad la orden que os dio Moisés, siervo de Yahvé. Yahvé vuestro Dios os ha concedido descanso, dándoos esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestros rebaños se quedarán en la tierra que os ha dado Moisés al otro lado del Jordán. Pero vosotros, todos los guerreros esforzados, pasaréis en orden de batalla al frente de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta que Yahvé conceda descanso a vuestros hermanos igual que a vosotros, y también ellos tomen posesión de la tierra que Yahvé vuestro Dios les da. Entonces volveréis al país que os pertenece, el que os dio Moisés, siervo de Yahvé, al lado oriental del Jordán. Ellos respondieron a Josué: todo lo que nos has mandado, lo haremos. Donde quiera que nos envíes, iremos. Lo mismo que obedecimos en todo a Moisés, te obedeceremos a ti. Basta con que Yahvé tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. A todo el que sea rebelde a tu voz y no obedezca tus órdenes, en cualquier cosa que le mandes, se le hará morir. Tú, sé valiente y firme. Josué, hijo de Nan, envió secretamente desde Sittim 2 espías con esta orden: id y explorad el país y Jericó. Fueron y entraron en casa de una prostituta, llamada Rahab, y durmieron allí. Se le dijo al rey de Jericó: mira que unos hombres israelitas han entrado aquí por la noche para explorar el país. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: haz salir a los hombres que han entrado donde ti, que han entrado a tu casa, porque han venido para explorar todo el país. Pero la mujer tomó a los 2 hombres y los escondió. Luego respondió: es verdad que esos hombres han venido a mi casa, pero yo no sabía de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta por la noche, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Perseguidles a prisa, que los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre unos haces de lino que tenía amontonados en el terrado. Salieron algunos hombres en su persecución camino del Jordán, hacia los vados, y se cerró la puerta en cuanto los perseguidores salieron tras ellos. Todavía ellos no se habían acostado cuando Rahab subió al terrado, donde ellos y les dijo: ya sé que Yahvé os ha dado la tierra, que nos habéis aterrorizado y que todos los habitantes de esta región han temblado ante vosotros, porque nos hemos enterado de cómo Yahvé secó las aguas del mar de Suf delante de vosotros a vuestra salida de Egipto, y lo que habéis hecho con los 2 reyes amorreos del otro lado del Jordán, Sihón y Ahab, a quienes consagrasteis al anatema. Al oírlo, ha desfallecido nuestro corazón y no se encuentra ya nadie con aliento en vuestra presencia, porque Yahvé vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Juradme, pues, ahora por Yahvé, ya que os he tratado con bondad, que vosotros también trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dame una señal segura, que respetaréis la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y hermanas, y de todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Los hombres le respondieron: muramos nosotros en vez de vosotros, con tal de que no divulguéis nuestro asunto. Cuando Yahvé no haya entregado la tierra, te trataremos a ti con bondad y lealtad. Ella los descolgó con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en la pared de la muralla y vivía en la misma muralla. Les dijo: id hacia la montaña, para que no os encuentren los que os persiguen. Estad escondidos allí 3 días hasta que vuelvan los perseguidores. Después podéis seguir vuestro camino. Los hombres le respondieron: nosotros quedaremos libres de ese juramento que nos has exigido. Cuando estemos entrando en el país, atarás este cordón de hilo escarlata a la ventana por la que nos has descolgado, y reunirás junto a ti en casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Si alguno sale fuera de las puertas de tu casa,
caiga su sangre sobre su cabeza. Nosotros seremos inocentes, pero la sangre de todos los que estén contigo en casa caiga sobre nuestras cabezas, si alguien pone su mano sobre ellos. Mas si divulgas nuestro asunto, quedaremos libres del juramento que nos has exigido. Ella respondió, sea según vuestras palabras. Y los hizo marchar. Ellos se fueron, y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Marcharon ellos y se metieron en el monte. Se quedaron allí 3 días, hasta que regresaron los perseguidores. Estos los habían buscado por todo el camino, pero no los encontraron. Entonces los 2 hombres volvieron a bajar del monte, pasaron el río y fueron donde Josué, hijo de Nun, a quien contaron todo lo que les había ocurrido. Dijeron a Josué, cierto que Yahvé ha puesto en nuestras manos todo el país. Todos los habitantes del país tiemblan ya ante nosotros. Josué se levantó de mañana, partieron de Sittim y llegaron hasta el Jordán, él y todos los israelitas. Allí pernoctaron antes de pasar. Al cabo de 3 días, los escribas pasaron por medio del campamento y dieron al pueblo esta orden. Cuando veáis el arca de la alianza de Yahvé vuestro Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, partiréis del sitio donde estáis e iréis tras ella, para que sepáis qué camino habéis de seguir, pues no habéis pasado nunca hasta ahora por este camino. Pero que haya entre vosotros y el arca una distancia de unos codos, no os acerquéis. Josué dijo al pueblo, purificaos, porque mañana Yahvé va a obrar maravillas en medio de vosotros. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Y dijo Josué a los sacerdotes, tomad el arca de la alianza y pasad al frente del pueblo. Ellos tomaron el arca de la alianza y partieron al frente del pueblo. Yahvé dijo a Josué, hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que, lo mismo que estuve con Moisés, estoy contigo. Tú darás esta orden a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza. En cuanto lleguéis a la orilla del agua del Jordán, os pararéis en el Jordán. Josué dijo a los israelitas, acercaos y escuchad las palabras de Yahvé vuestro Dios. Y dijo Josué, en esto conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros y que arrojará ciertamente de delante de vosotros al cananeo, al hitita, al jibita, al pericita, al girgasita, al amorreo y al jebuseo. He aquí que el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, va a pasar el Jordán delante de vosotros. Escoged, pues, 12 hombres de las tribus de Israel, 1 hombre por cada tribu. En cuanto a las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, pisen las aguas del Jordán, las las que vienen de arriba, quedarán cortadas y se pararán formando un solo bloque. Cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas, y el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. Las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia, en Adam, la ciudad que está al lado de Sartán, mientras que las que bajaban hacia el mar de la Araba, o mar de la Sal, se separaron por completo, y el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se estuvieron a pie firme, en seco, en medio del Jordán, mientras que todo Israel pasaba en seco,
hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán. Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, Yahvé habló a Josué y le dijo: «Escoged 12 hombres del pueblo, un hombre por cada tribu, y dadles esta orden: sacad de aquí, del medio del Jordán, 12 piedras, que pasaréis con vosotros y depositaréis en el lugar donde paséis la noche». Llamó Josué a los 12 hombres que había elegido entre los israelitas, uno por cada tribu, y les dijo: «Pasad delante del arca de Yahvé vuestro Dios, hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros cargue sobre sus hombros una piedra, según el número de las tribus israelitas, para que sea esto una señal en medio de vosotros. Cuando el día de mañana vuestros hijos os pregunten: ¿qué significan para vosotros estas piedras?, les diréis: es que las aguas del Jordán se separaron delante de él. Arca de la alianza de Yahvé. Cuando atravesó el Jordán, las aguas del Jordán se separaron. Estas piedras serán para los israelitas memorial para siempre». Así lo hicieron los israelitas, según las órdenes de Josué. Sacaron 12 piedras del medio del Jordán, según el número de las tribus israelitas, como había mandado Yahvé a Josué. Las llevaron al lugar donde iban a pasar la noche y las depositaron allí. Y Josué levantó 12 piedras en medio del Jordán, donde habían pisado los pies de los sacerdotes portadores del arca de la alianza, y allí están todavía hoy. Los sacerdotes portadores del arca estaban parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que Yahvé había mandado a Josué que dijera al pueblo, según todo lo que Moisés había ordenado a Josué. Y el pueblo se apresuró a pasar. En cuanto terminó de pasar todo el pueblo, pasó el arca de Yahvé, yendo los sacerdotes a la cabeza del pueblo. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla al frente de los israelitas, como les había dicho Moisés. Pasaron unos guerreros armados, dispuestos al combate, delante de Yahvé, hacia la llanura de Jericó. Aquel día Yahvé engrandeció a Josué delante de todo Israel, y le respetaron a él como habían respetado a Moisés durante toda su vida. Yahvé dijo a Josué: «Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán». Josué mandó a los sacerdotes: «Salid del Jordán». Cuando los sacerdotes portadores del arca de la alianza de Yahvé salieron del Jordán, apenas las plantas de sus pies tocaron la orilla, las aguas del Jordán volvieron a su cauce y empezaron a correr como antes, por todas sus riberas. El pueblo salió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al oriente de Jericó. Las 12 piedras que habían sacado del Jordán las erigió Josué en Gilgal. Y dijo a los israelitas: «Cuando el día de mañana vuestros hijos pregunten a sus padres: ¿qué significan estas piedras?, se lo explicaréis a vuestros hijos diciendo: a pie enjuto pasó Israel ese Jordán, porque Yahvé vuestro Dios secó delante de vosotros las aguas del Jordán hasta que pasarais, lo mismo que había hecho Yahvé vuestro Dios con el mar de Suf, que secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan lo fuerte que es la mano de Yahvé, y para que teman siempre a Yahvé vuestro Dios». Cuando oyeron todos los reyes de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, al poniente, y todos los reyes de los cananeos que vivían hacia el mar, que Yahvé había secado las aguas del Jordán ante los israelitas hasta que pasaron, desfalleció su corazón y les faltó el aliento ante la presencia de los israelitas. En aquel tiempo dijo Yahvé a Josué: «Hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los israelitas». Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en el collado de los prepucios. Por este motivo hizo Josué esta circuncisión. Toda la población masculina salida de Egipto, los útiles para la guerra, había muerto en el desierto, por el camino, después de la salida de Egipto. Estaba circuncidada toda la población que había salido, pero el pueblo nacido en el desierto, de camino, después de la salida de Egipto, no había sido circuncidado, porque durante 40 años anduvieron los israelitas por el desierto, hasta que pereció toda la nación, los hombres salidos de Egipto útiles para la guerra. No obedecieron a la voz de Yahvé, y Yahvé les juró que no les dejaría ver la tierra que había prometido a sus padres que nos daría, tierra que mana leche y miel. En su lugar puso a sus hijos, y estos son los que Josué circuncidó, porque eran incircuncisos,
ya que no los habían circuncidado por el camino. Cuando acabó de circuncidarse toda la gente, se quedaron donde estaban en el campamento hasta que se curaron. Y dijo Yahvé a Josué: Hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por eso se llamó aquel lugar Gilgal, hasta el día de hoy. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua el día 14 del mes, a la tarde, en los llanos de Jericó. Al día siguiente de la Pascua comieron ya de los productos del país, panes ácimos y espigas tostadas, ese mismo día. Y el maná cesó desde el día siguiente, en que empezaron a comer los productos del país. Los israelitas no tuvieron en adelante maná, y se alimentaron ya aquel año de los productos de la tierra de Canaán. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre plantado frente a él con una espada desnuda en la mano. Josué se adelantó hacia él y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Respondió: No, sino que soy el jefe del ejército de Yahvé. He venido ahora. Cayó Josué rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué: Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es sagrado. Así lo hizo Josué. Jericó estaba cerrada a cal y canto por miedo a los israelitas, nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué: Mira, yo pongo en tus manos a Jericó y a su rey. Vosotros, valientes guerreros, todos los hombres de guerra, rodearéis la ciudad, dando una vuelta alrededor. Así harás durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El 7º día daréis la vuelta a la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando el cuerno de carnero suene, cuando oigáis la voz de la trompeta, todo el pueblo prorrumpirá en un gran clamoreo y el muro de la ciudad se vendrá abajo. Y el pueblo se lanzará al asalto cada uno por frente a sí. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: Tomad el arca de la alianza y que 7 sacerdotes lleven las trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé. Al pueblo le dijo: Pasad y dad la vuelta a la ciudad y que la vanguardia pase delante del arca de Yahvé. Se hizo según la orden dada por Josué al pueblo. 7 sacerdotes llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero delante de Yahvé pasaron y tocaron las trompetas. El arca de la alianza de Yahvé iba tras ellos. La vanguardia iba delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas y la retaguardia marchaba detrás del arca. Según iban caminando, tocaban las trompetas. Josué había dado esta orden al pueblo: No gritéis, ni dejéis oír vuestras voces. Que no salga ni una palabra de vuestra boca hasta el día en que yo os diga: Gritad. Entonces gritaréis. Hizo que el arca de Yahvé diera la vuelta a la ciudad rodeándola una vez. Luego volvieron al campamento, donde pasaron la noche. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé. 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé, iban caminando y tocando las trompetas según caminaban. La vanguardia iba delante de ellos y la retaguardia detrás del arca de Yahvé, desfilando al son de las trompetas. Dieron el 2º día una vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Se hizo lo mismo los 6 días. El 7º día, se levantaron con el alba y dieron la vuelta a la ciudad según el mismo rito 7 veces. Solo aquel día dieron la vuelta a la ciudad 7 veces. La 7ª vez, los sacerdotes tocaron la trompeta y Josué dijo al pueblo: Lanzad el grito de guerra, porque Yahvé os ha entregado la ciudad. La ciudad será consagrada como anatema a Yahvé con todo lo que haya en ella. Únicamente, Rahab, la prostituta, quedará con vida, así como todos los que están con ella en su casa, por haber ocultado a los emisarios que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no vayáis a quedaros, llevados de la codicia, con algo de lo que es anatema, porque convertiríais en anatema todo el campamento de Israel y le acarrearíais la desgracia. Toda la plata y todo el oro, todos los objetos de bronce y de hierro, están consagrados a Yahvé, ingresarán en su tesoro. El pueblo clamó y se tocaron las trompetas. Al escuchar el pueblo la voz de la trompeta,
prorrumpió en gran clamor, y el muro se vino abajo. La gente escaló la ciudad, cada uno frente a sí, y se apoderaron de ella. Consagraron al anatema todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y asnos, a filo de espada. Josué dijo a los 2 hombres que habían explorado el país: «Entrad en la casa de la prostituta y haced salir de ella a esa mujer con todos los suyos, como se lo habéis jurado». Los jóvenes espías fueron e hicieron salir a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los suyos. También hicieron salir a todos los de su familia y los pusieron a salvo, fuera del campamento de Israel. Prendieron fuego a la ciudad con todo lo que contenía. Solo la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro los depositaron en el tesoro de la casa de Yahvé. Pero a Rahab, la prostituta, así como a la casa de su padre y a todos los suyos, Josué los conservó con vida. Ella se quedó en Israel hasta el día de hoy, por haber escondido a los emisarios que Josué había enviado a explorar Jericó. En aquel tiempo Josué pronunció este juramento: «Maldito sea delante de Yahvé el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito echará su cimiento, y sobre su pequeño colocará las puertas». Y Yahvé estuvo con Josué, cuya fama se extendió por toda la tierra. Pero los israelitas cometieron un delito en lo del anatema. Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Zeraj, de la tribu de Judá, se quedó con algo del anatema, y la ira de Yahvé se encendió contra los israelitas. Josué envió de Jericó a Ai, que está junto a Bet-Aven al oriente de Betel, unos hombres, diciéndoles: «Subid a explorar el país». Los hombres subieron y exploraron Ai. Volvieron donde Josué y le dijeron: «Que no suba toda la gente. Para atacar a Ai basta con que suban 2 o 3 mil hombres. No molestes a toda la gente haciéndoles subir hasta allí, porque ellos son pocos». Subieron a Ai unos 3,000 hombres del pueblo, pero tuvieron que huir ante los hombres de Ai. Los hombres de Ai les mataron como unos 36 hombres y los persiguieron más allá de la puerta hasta Sebarim, batiéndolos en la bajada. Entonces desfalleció el corazón del pueblo y se derritió como agua. Josué desgarró sus vestidos, se postró rostro en tierra delante del arca de Yahvé hasta la tarde, junto con los ancianos de Israel, y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Dijo Josué: «Ah, Señor Yahvé, ¿por qué has hecho pasar el Jordán a este pueblo, para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiésemos empeñado en establecernos al otro lado del Jordán. Perdón, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha vuelto la espalda a sus enemigos? Se enterarán los cananeos y todos los habitantes del país. Se aliarán contra nosotros y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre?» Yahvé respondió a Josué: «Arriba, vamos, ¿por qué te estás así rostro en tierra? Israel ha pecado, también ha violado la alianza que yo le había impuesto, y hasta se han quedado con algo del anatema, y lo han robado, y lo han escondido y lo han puesto entre sus utensilios. Los israelitas no podrán sostenerse ante sus enemigos, volverán la espalda ante sus enemigos, porque se han convertido en anatema. Yo no estaré ya con vosotros, si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Levántate, purifica al pueblo y diles: purificaos para mañana, porque así dice Yahvé, el Dios de Israel: el anatema está dentro de ti, Israel, no podrás mantenerte delante de tus enemigos hasta que extirpéis el anatema de entre vosotros. Os presentaréis, pues, mañana por la mañana, por tribus. La tribu que Yahvé designe por la suerte se presentará por clanes, el clan que Yahvé designe se presentará por familias, y la familia que Yahvé designe se presentará hombre por hombre. El designado por la suerte en lo del anatema será entregado al fuego con todo lo que le pertenece, por haber violado la alianza de Yahvé y cometido una infamia en Israel». Josué se levantó de mañana, mandó que se acercara a Israel por tribus, y fue designada por la suerte la tribu de Judá. Mandó que se acercaran los clanes de Judá, y fue designado por la suerte el clan de Zeraj. Mandó que se acercara el clan de Zeraj por familias, y fue designado por la suerte Zabdi.
mandó que se acercara la familia de Zabdi, hombre por hombre, y fue designado por la suerte Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Zeraj, de la tribu de Judá. Dijo entonces Josué a Acán: Hijo mío, da gloria a Yahvé, Dios de Israel, y tribútale alabanza. Declárame lo que has hecho, no me lo ocultes. Acán respondió a Josué: En verdad, yo soy el que ha pecado contra Yahvé, Dios de Israel. Esto y esto es lo que he hecho. Vi entre el botín un hermoso manto de Senaar, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso. Me gustaron y me los guardé. Están escondidos en la tierra en medio de mi tienda, y la plata debajo. Josué envió emisarios, que fueron corriendo a la tienda, y en efecto el manto estaba escondido en la tienda y la plata debajo. Lo sacaron de la tienda y se lo llevaron a Josué y a todos los israelitas delante de Yahvé. Entonces Josué tomó a Acán, hijo de Zeraj, con la plata, el manto y el lingote de oro, a sus hijos, sus hijas, su toro, su asno y su oveja, su tienda y todo lo suyo, y los hizo subir al valle de Acor. Todo Israel le acompañaba. Josué dijo: ¿Por qué nos has traído la desgracia? Que Yahvé te haga desgraciado en este día. Y todo Israel lo apedreó, y los quemaron en la hoguera y los apedrearon. Levantaron sobre él un gran montón de piedras, que existe todavía hoy. Así Yahvé se calmó del furor de su cólera. Por eso se llama aquel lugar Valle de Acor hasta el día de hoy. Yahvé dijo entonces a Josué: No tengas miedo ni te asustes. Toma contigo a toda la gente de guerra. Levántate y sube contra Ai. Mira que entrego en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su territorio. Harás con Ai y con su rey lo que has hecho con Jericó y con su rey. Pero como botín solo tomaréis los despojos y el ganado. Pon una emboscada a espaldas de la ciudad. Josué se levantó con toda la gente de guerra para marchar sobre Ai. Escogió Josué guerreros valientes y les hizo salir de noche, dándoles esta orden: Mirad, vosotros vais a estar emboscados a espaldas de la ciudad, pero no os alejéis mucho de ella, y estad todos alerta. Yo y toda la gente que me acompaña nos acercaremos a la ciudad, y cuando la gente de Ai salga a nuestro encuentro como la primera vez, huiremos ante ellos. Saldrán tras de nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque se dirán: Huyen delante de nosotros como la primera vez. Entonces vosotros saldréis de la emboscada y os apoderaréis de la ciudad. Yahvé, vuestro Dios, la pondrá en vuestras manos. En cuanto toméis la ciudad, la incendiaréis. Lo haréis según la orden de Yahvé. Mirad que os lo mando yo. Los envió Josué y fueron al lugar de la emboscada, y se apostaron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Josué pasó aquella noche en medio de la gente. Se levantó de mañana Josué, revistó la tropa y subió contra Ai, con los ancianos de Israel al frente de la tropa. Toda la gente de guerra que estaba con él subió y se acercó hasta llegar ante la ciudad. Acamparon al norte de Ai. El valle quedaba entre ellos y la ciudad. Tomó unos hombres y tendió con ellos una emboscada entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. Pero la tropa formó el grueso del campamento que estaba al norte de la ciudad, quedando emboscada al oeste de la ciudad. Josué pasó aquella noche en medio del valle. En cuanto vio esto el rey de Ai, se dieron prisa, se levantaron temprano y salieron él y toda su gente a presentar batalla a Israel en la bajada, frente a la Araba, sin saber que tenía una emboscada a espaldas de la ciudad. Josué y todo Israel se hicieron los derrotados por ellos y huyeron camino del desierto. Toda la gente que estaba en la ciudad se puso a dar grandes alaridos, saliendo tras ellos, y al perseguir a Josué, se alejaron de la ciudad. No quedó un solo hombre en Ai ni en Betel que no saliera en persecución de Israel. Y dejaron la ciudad abierta por perseguir a Israel. Yahvé dijo entonces a Josué: Tiende hacia Ai el dardo que tienes en tu mano, porque en tu mano te la entrego. Here's to quitting. Quitting the couch for a quick run. Quitting the snooze button for a morning workout. Quitting giving up after 2 weeks. You see, staying committed to your fitness goals isn't easy. But with Apple Watch, you don't have to do it alone. Because Apple Watch gives you real-time motivation, plus advanced metrics that track all your workouts, so you can stick to your New Year's fitness resolutions.
And once and for all, quit quitting with Apple Watch. iPhone 11 or later required. Wherever Bud goes, his harmonica goes with him. It's a pocket full of soul. Now he's living with prostate cancer. He asked his doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. Josué tendió el dardo que tenía en la mano hacia la ciudad. Tan pronto como extendió la mano, los emboscados surgieron rápidamente de su puesto. Corrieron y entraron en la ciudad. Se apoderaron de ella y a toda prisa la incendiaron. Cuando los hombres de Ai volvieron la vista atrás y vieron la humareda que subía de la ciudad hacia el cielo, no tuvieron fuerza para huir por un lado o por otro. El pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los perseguidores. Viendo Josué y todo Israel que los emboscados habían tomado la ciudad y que subía de ella una humareda, se volvieron y batieron a los hombres de Ai. Los otros salieron de la ciudad a su encuentro, de modo que los hombres de Ai se encontraron en medio de los israelitas, unos por un lado y otros por otro. Estos los derrotaron hasta que no quedó superviviente ni fugitivo. Pero al rey de Ai lo prendieron vivo y lo condujeron ante Josué. Cuando Israel acabó de matar a todos los habitantes de Ai en el campo y en el desierto, hasta donde habían salido en su persecución, y todos ellos cayeron a filo de espada hasta no quedar uno, todo Israel volvió a Ai y pasó a su población a filo de espada. El total de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue todos los habitantes de Ai. Josué no retiró la mano que tenía extendida con el dardo hasta que consagró al anatema a todos los habitantes de Ai. Israel se repartió solamente el ganado y los despojos de dicha ciudad, según la orden que Yahvé había dado a Josué. Josué incendió Ai y la convirtió para siempre en una ruina, en desolación hasta el día de hoy. Al rey de Ai lo colgó de un árbol hasta la tarde, y a la puesta del sol ordenó Josué que bajaran el cadáver del árbol. Lo echaron luego a la entrada de la puerta de la ciudad y amontonaron sobre él un gran montón de piedras, que existe todavía hoy. Entonces Josué construyó un altar a Yahvé, Dios de Israel, en el monte Ebal, como había mandado Moisés, siervo de Yahvé, a los israelitas, según está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar, a las que no haya tocado el hierro. Ofrecieron sobre el holocausto a Yahvé e inmolaron sacrificios de comunión. Josué escribió allí mismo, sobre las piedras, una copia de la ley que Moisés había escrito delante de los israelitas. Y todo Israel, sus ancianos, sus escribas y sus jueces, de pie a los lados del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca de la alianza de Yahvé, todos, tanto forasteros como ciudadanos, se colocaron la mitad en la falda del monte Garizim y la otra mitad en la falda del monte Ebal, según la orden de Moisés, siervo de Yahvé, para bendecir por primera vez al pueblo de Israel. Luego, Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, a tenor de cuanto está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de cuanto Moisés había mandado que no la leyera Josué en presencia de toda la asamblea de Israel, incluidas las mujeres, los niños y los forasteros que vivían en medio de ellos. En cuanto se enteraron todos los reyes que estaban de este lado del Jordán, en la montaña, en la tierra baja, a lo largo de la costa del mar grande hasta la región del Líbano, hititas, amorreos, cananeos, pericitas, gibitas y jebuseos, se aliaron para combatir como un solo hombre contra Josué e Israel. Pero los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que había hecho Josué con Jericó y Ai, y recurrieron también ellos a la astucia. Fueron y se proveyeron de víveres, tomaron alforjas viejas para sus asnos y odres de vino viejos, rotos y recocidos, sandalias viejas y remendadas en sus pies y vestidos viejos.
Todo el pan que llevaban para su alimento era seco y desmigado. Fueron donde Josué, al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel: «Venimos de un país lejano. Haced, pues, alianza con nosotros». Los hombres de Israel respondieron a aquellos gibitas: «¿Acaso habitáis en medio de nosotros y entonces no podemos hacer alianza con vosotros?» Respondieron a Josué: «Somos tus siervos». Josué les dijo: «¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís?» Le respondieron: «De muy lejana tierra vienen tus siervos, por la fama de Yahvé tu Dios, pues hemos oído hablar de él, de todo lo que ha hecho en Egipto y de todo lo que ha hecho con los 2 reyes amorreos del otro lado del Jordán, Sihón, rey de Hesbón, y Ag, rey de Basán, que vivía en Astarot. Y nos han dicho nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra: tomad en vuestras manos provisiones para el viaje, id a su encuentro y decidles: siervos vuestros somos, haced, pues, alianza con nosotros. Este nuestro pan estaba caliente cuando hicimos provisión de él en nuestras casas para el viaje, el día en que partimos para venir a vuestro encuentro. Miradlo ahora duro y desmigado. Estos odres de vino, que eran nuevos cuando los llenamos, se han roto. Nuestras sandalias y nuestros vestidos están gastados por lo largo del camino». Los hombres hicieron aprecio de sus provisiones, sin consultar el oráculo de Yahvé. Josué hizo las paces con ellos, hizo con ellos pacto de conservarles la vida, y los principales de la comunidad se lo juraron. Sucedió que, al cabo de 3 días de cerrado este pacto, supieron que vivían cerca y habitaban en medio de Israel. Los israelitas partieron del campamento y llegaron al 3er día a sus ciudades, que eran Gabaón, Kefirá, Birot y Kiriat Jearim. Los israelitas no los mataron porque los principales de la comunidad se lo habían jurado por Yahvé, Dios de Israel. Pero toda la comunidad murmuró de los principales. Todos los principales declararon a la comunidad reunida: «Nosotros lo hemos jurado por Yahvé, Dios de Israel. No podemos, pues, tocarlos. Lo que hemos de hacer con ellos es: déjalos con vida para que no venga sobre nosotros la cólera por el juramento que hemos hecho». Les dijeron también los principales: «Que vivan, pero que sean leñadores y aguadores de toda la comunidad». Así les dijeron los principales. Josué los llamó y les dijo: «¿Por qué nos habéis engañado diciendo: vivimos muy lejos de vosotros, siendo así que habitáis en medio de nosotros? Sois, pues, unos malditos y nunca dejaréis de servir como leñadores y aguadores de la casa de mi Dios». Le respondieron a Josué: «Es que tus siervos estaban bien enterados de la orden que había dado Yahvé tu Dios a Moisés su siervo, de entregaros todo este país y exterminar delante de vosotros a todos sus habitantes. Temimos mucho por nuestras vidas a vuestra llegada y por eso hemos hecho esto. Ahora, aquí estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo». Así hizo con ellos, los salvó de la mano de los israelitas, que no los mataron. Aquel día los puso Josué como leñadores y aguadores de la comunidad y del altar de Yahvé hasta el día de hoy, en el lugar que Yahvé había de elegir. Sucedió, pues, que Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué se había apoderado de Ai y la había consagrado al anatema, haciendo con Ai su rey como había hecho con Jericó y su rey, y de que los habitantes de Gabaón habían hecho las paces con Israel y que estaban en medio de Israel. Se atemorizó mucho con ello, porque Gabaón era una ciudad grande, como una ciudad real, mayor que Ai, y todos sus hombres eran valientes. Entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, mandó a decir a Oán, rey de Hebrón, a Piram, rey de Yarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón: «Venid en mi auxilio para que derrotemos a Gabaón, pues ha hecho las paces con Josué y con los israelitas». Se juntaron y subieron los 5 reyes amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, con todas sus tropas, asediaron Gabaón y la atacaron. Los gabaonitas mandaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: «No dejes solos a tus siervos, sube a prisa donde nosotros, sálvanos y socórrenos, porque se han aliado contra nosotros todos los reyes amorreos que habitan en la montaña». Josué subió de Gilgal con toda la gente de guerra y todos los guerreros valientes. Y Yahvé dijo a Josué: «No les temas, porque los he puesto en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir».
Josué cayó sobre ellos de improviso, tras haber caminado toda la noche desde Gilgal. Yahvé los puso en fuga delante de Israel y les causó una gran derrota en Gabaón. Los persiguió por el camino de la subida de Bet-Jorón, y los batió hasta Azecá y hasta Maquedá. Mientras huían ante Israel por la bajada de Bet-Jorón, Yahvé lanzó del cielo sobre ellos hasta Azecá grandes piedras, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras que los que mataron los israelitas a filo de espada. Entonces habló Josué a Yahvé, el día que Yahvé entregó al amorreo en manos de los israelitas, a los ojos de Israel, y dijo: Detente, sol, en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro del justo? El sol se paró en medio del cielo y no tuvo prisa en ponerse como un día entero. No hubo día semejante ni antes ni después, en que obedeciera Yahvé a la voz de un hombre. Es que Yahvé combatía por Israel. Josué volvió con todo Israel al campamento de Gilgal. Aquellos 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maquedá. Se dio aviso a Josué: han sido descubiertos los 5 reyes, escondidos en la cueva de Maquedá. Josué respondió: rodad unas piedras grandes a la boca de la cueva y poned junto a ella hombres que la guarden. Y vosotros no os quedéis quietos. Perseguid a vuestros enemigos, cortadles la retirada, no les dejéis entrar en sus ciudades, porque Yahvé vuestro Dios los ha puesto en vuestras manos. Cuando Josué y los israelitas acabaron de causarles una grandísima derrota, hasta acabar con ellos, los supervivientes se les escaparon y se metieron en las plazas fuertes. Todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento, junto a Josué, a Maquedá, y no hubo nadie que ladrara contra los israelitas. Dijo entonces Josué: abrid la boca de la cueva y sacadme de ella a esos 5 reyes. Así lo hicieron. Le sacaron de la cueva a los 5 reyes: el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. En cuanto sacaron a los reyes, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los capitanes de tropa que le habían acompañado: acercaos y poned vuestros pies sobre la nuca de esos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre las nucas. No tengáis miedo, les dijo Josué, ni os desaniméis. Sé valientes y decididos, porque así hará Yahvé con todos los enemigos con quienes tenéis que combatir. Acto seguido, Josué los hirió, les dio muerte y los hizo colgar de 5 árboles, de los que quedaron colgados hasta la tarde. A la hora de la puesta del sol, a una orden de Josué, los descolgaron de los árboles y los arrojaron a la cueva en que se habían escondido, y echaron unas piedras grandes a la boca de la cueva. Allí están todavía hoy. El mismo día Josué tomó Maquedá y la pasó a filo de espada, a ella y a su rey. Los consagró al anatema con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó escapar a nadie, e hizo con el rey de Maquedá como había hecho con el rey de Jericó. Josué, con todo Israel, pasó de Maquedá a Libná y la atacó. Y Yahvé la entregó también, con su rey, en manos de Israel, que la pasó a filo de espada con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó en ella ni uno solo con vida. Hizo con su rey como había hecho con el rey de Jericó. Josué, con todo Israel, pasó de Libná a Laquis, la asedió y atacó. Yahvé entregó Laquis en manos de Israel, que la tomó al segundo día, y la pasó a cuchillo con todos los seres vivientes que había en ella, lo mismo que había hecho con Libná. Entonces Oram, el rey de Huezer, subió en ayuda de Laquis, pero Josué le derrotó a él y a su pueblo, hasta no dejar ni un superviviente. Josué, con todo Israel, pasó de Laquis a Eglón. La sitiaron y atacaron. La tomaron aquel mismo día y la pasaron a cuchillo. Consagró al anatema aquel día a todos los seres vivientes que había en ella, lo mismo que había hecho con Laquis. Josué, con todo Israel, subió de Eglón a Hebrón y la atacaron. La tomaron y la pasaron a cuchillo, con su rey, todas sus ciudades y todos los seres vivientes que había en ella. No dejó ni un superviviente, igual que había hecho con Eglón. La consagró al anatema, a ella y a todos los seres vivientes que había en ella.
Entonces Josué, con todo Israel, se volvió contra Debir y la atacó. Se apoderó de ella, de su rey y de todas sus ciudades. Las pasaron a filo de espada y consagraron al anatema a todos los seres vivientes que había en ella, sin dejar uno solo con vida, como había hecho con Hebrón. Así hizo con Debir y su rey, igual que había hecho con Libná y con su rey. Batió, pues, Josué todo el país, la montaña, el Negev, la tierra baja y las laderas, con todos sus reyes, sin dejar ni un superviviente. Consagró a todos los seres vivientes al anatema, como Yahvé, el Dios de Israel, le había ordenado. Josué los batió desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la región de Gosen hasta Gabaón. Se apoderó Josué de todos aquellos reyes y de sus territorios de una sola vez, porque Yahvé, el Dios de Israel, peleaba en favor de Israel. Josué, con todo Israel, se volvió al campamento de Gilgal. Cuando Yavín, rey de Yase, se enteró, mandó aviso a Jobab, rey de Merom, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes de la parte norte de la montaña, del valle al sur de Kinerot, de la tierra baja y de las alturas del oeste de Dor. El cananeo estaba al oriente y al occidente, el amorreo, el jibita, el pericita y el jebuseo en la montaña, el hitita en las faldas del Hermón, en el país de Mizpa. Partieron, pues, con todas sus tropas, una muchedumbre innumerable como la arena de la orilla del mar y con gran número de caballos y carros. Se juntaron todos estos reyes, llegaron y acamparon juntos hacia las aguas de Merón para luchar contra Israel. Yahvé dijo entonces a Josué, «No les tengas miedo, porque mañana a esta misma hora los dejará a todos ellos atravesados ante Israel. Tú desarretarás sus caballos y quemarás sus carros». Josué, con toda su gente de guerra, los alcanzó de improviso junto a las aguas de Merom y cayó sobre ellos. Yahvé los entregó en manos de Israel, que los batió y persiguió por occidente hasta Sidón la Grande y hasta Misrefoti, por oriente, hasta el valle de Mizpa. Los batió hasta que no quedó ni uno vivo. Josué los trató como le había dicho Yahvé, desjarretó sus caballos y quemó sus carros. Por entonces, Josué se volvió y tomó Yase, y mató a su rey a espada. Yase era antiguamente la capital de todos aquellos reinos. Pasaron a cuchillo a todo ser viviente que había en ella, dando cumplimiento al anatema. No quedó alma viva y Yase fue entregada a las llamas. Josué se apoderó de todas las ciudades de aquellos reyes, y de todos sus reyes, y los pasó a cuchillo para cumplir en ellos el anatema, según le había mandado Moisés, siervo de Yahvé. Pero Israel no quemó ninguna de las ciudades emplazadas sobre sus montículos de ruinas, con la única excepción de Yase, que fue incendiada por Josué. El botín de estas ciudades, incluso el ganado, se lo repartieron los israelitas, pero pasaron a cuchillo a todo ser humano hasta acabar con todos. No dejaron ninguno con vida, tal como Yahvé había ordenado a su siervo Moisés. Moisés se lo había ordenado a Josué. Josué lo ejecutó. No dejó de pasar una sola palabra de lo que Yahvé había ordenado a Moisés. Josué se apoderó de todo el país, de la montaña, de todo el Negev y de todo el país de Gosen, de la tierra baja, de la Arabá, de la montaña de Israel y de sus estribaciones, desde el monte Pelado, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón. Apresó a todos sus reyes y los hirió de muerte. Largo tiempo estuvo Josué haciendo la guerra a todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los israelitas, excepto los gibitas que vivían en Gabaón. De todas se apoderaron por la fuerza, porque de Yahvé provenía el endurecer su corazón para combatir a Israel, para ser así consagradas al anatema sin remisión y para ser exterminadas, como había mandado Yahvé a Moisés. Por entonces fue Josué y exterminó a los anaquitas de la montaña, de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la montaña de Judá y de toda la montaña de Israel. Los consagró al anatema con sus ciudades. No quedó un anaquita en el país de los israelitas, solo quedaron en Gaza, Gad y Asdod. Josué se apoderó de toda la tierra tal como Yahvé le había dicho a Moisés, y se la dio en herencia a Israel según las suertes de las tribus. Y el país vivió en paz tras la guerra.
Estos son los reyes del país vencidos por los israelitas y despojados de su territorio en Transjordania, al oriente, desde el torrente Arnón hasta el monte Hermón, con toda la Arabá oriental. Sihón, rey de los amorreos, que residía en Hesbón y dominaba desde Aroer, situada a la orilla del torrente Arnón, la cuenca del torrente y la mitad de Galaad hasta el torrente Yabok, que sirve de frontera con los amonitas, y, al oriente, la Arabá hasta el mar de Quinero por una parte y hasta el mar de la Arabá, o mar de la Sal, por otra, camino de Bet Yesimot, hasta llegar por el sur al pie de las laderas del Pisga. Y Ag, rey de Basán, un residuo de los Refaim, que residía en Astarot y en Edrei, y dominaba en la montaña de Hermón y Salca, y todo el Basán hasta la frontera de los Gesuritas y los Maacatitas, y la mitad de Galaad hasta la frontera de Sihón, rey de Hesbón. Moisés, siervo de Yahvé, y los israelitas los habían vencido. Y Moisés, siervo de Yahvé, había dado el territorio en propiedad a los rubenitas, a los gaditas y a la medio tribu de Manasés. Estos son los reyes del país, vencidos por Josué y los israelitas, del lado occidental del Jordán, desde Baal-Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Pelado, que se alza hacia Seir, y cuya tierra repartió Josué en herencia a las tribus de Israel según sus suertes, en la montaña, en la tierra baja, en la Arabá, en las laderas, en el desierto, en el Negev, hititas, amorreos, cananeos, pericitas, gibitas y jebuseos, el rey de Jericó, uno, el rey de Ai, que está junto a Betel, el rey de Jerusalén, uno, el rey de Hebrón, uno, el rey de Yarmut, uno, el rey de Laquis, uno, el rey de Eglón, uno, el rey de Huezer, uno, el rey de Debir, uno, el rey de Geder, uno, el rey de Jorma, uno, el rey de Arad, uno, el rey de Libna, uno, el rey de Adullam, uno, el rey de Maqueda, uno, el rey de Betel, uno, el rey de Tapuaj, uno, el rey de Jefer, uno, el rey de Afec, uno, el rey de Sarón, uno, el rey de Merom, uno, el rey de Yase, uno, el rey de Simrón Merón, uno, el rey de Aksaf, uno, el rey de Tanac, uno, el rey de Megiddo, uno, el rey de Kedes, uno, el rey de Yocnam, en el Carmelo, uno, el rey de Dor, en la región de Dor, uno, el rey de las naciones, en Galilea, uno, el rey de Tirsa, uno, total de reyes. Josué era ya viejo y entrado en años. Yahvé le dijo, eres viejo y entrado en años, y queda todavía muchísima tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda, todos los distritos de los filisteos y todo lo de los gesuritas, desde Sihor, que está al lado de Egipto, hasta el límite de Ecrón por el norte, es considerado como de los cananeos. Los 5 tiranos de los filisteos son el de Gaza, el de Asdod, el de Ascalón, el de Gat y el de Ecrón. Los habitas están al sur. Todo el país de los cananeos, y Meara, que es de los sidonios, hasta Afecá y hasta la frontera de los amorreos. Luego el país de los giblitas con todo el Líbano hacia la salida del sol, desde Baal-Gad, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Hamat. Yo arrojaré de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de la montaña, desde el Líbano hasta Misrefot al occidente, a todos los sidonios. Tú solamente reparte por suertes la tierra como heredad entre los israelitas, según te he ordenado. Reparte ya esta tierra como heredad entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Se la darás desde el Jordán hasta el mar grande de occidente. El mar grande será su límite. La otra media tribu de Manasés, junto con los rubenitas y los gaditas, había recibido ya la parte de la heredad que Moisés les había dado al lado oriental del Jordán, como Moisés, siervo de Yahvé, les había dado la tierra desde Aroer, que está a orillas del torrente Arnón, y la ciudad que está en medio de la vaguada, y toda la llanura desde Medba hasta Dibón, todas las ciudades de Sihón, rey de los amorreos, que había reinado en Hesbón, hasta la frontera de los amonitas. Además, Galaad y el territorio de los gesuritas y los maacatitas con toda la montaña del Hermón y todo Basán hasta Salca,
y dentro de Basán todo el reino de Aad, que había reinado en Astarot y en Edrei, y era último residuo de los Refaim. Moisés los había batido y desposeído. Pero los israelitas no desposeyeron ni a los gesuritas ni a los maacatitas, de manera que Gesur y Maacá siguen todavía hoy habitando en medio de Israel. La tribu de Leví fue la única a la que no se dio heredad. Yahvé, Dios de Israel, fue su heredad, como se lo había dicho. Moisés había dado a la tribu de los hijos de Rubén una parte por clanes. Su territorio fue desde Aroer, que está a orillas del torrente Arnón, incluida la ciudad que está en medio de la vaguada, y todo el llano hasta Medba, Hesbón con todas las ciudades situadas en el llano, Dibón, Bamot, Baal, Bet Baal Meón, Yaas, Kedemot, Mefaat, Kiriataim, Sibma y Seret Hasahar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas del Pisgah, Bet Ayesimot, todas las ciudades del llano y todo el reino de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón y a quien venció Moisés, igual que a los príncipes de Madián, Eví, Rekem, Sur, Hur, Reba, vasallos de Sihón, que habitaban en el país. Al adivino Balaam, hijo de Bie, los israelitas lo habían pasado a cuchillo con otras víctimas. Así el territorio de los rubenitas llegaba hasta el Jordán. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén por clanes, las ciudades y sus aldeas. A la tribu de Gad, a los hijos de Gad, había dado Moisés una parte conforme a sus clanes. Su territorio fue Yazer, todas las ciudades de Galaad, la mitad del país de los amonitas hasta Aroer, que está enfrente de Raba, y desde Hesbón hasta Ramat Mizpa y Betonim, y desde Mahanayim hasta el territorio de Lodebar, y en el valle, Bet Haram, Bet Nimra, Sucot, Safón, el resto del reino de Sihón, rey de Hesbón. El Jordán y el territorio hasta la punta del mar de Kinneret, al lado oriental del Jordán. Esta fue la heredad de los hijos de Gad por clanes, las ciudades y sus aldeas. A la media tribu de Manasés le había dado Moisés una parte conforme a sus clanes. Su territorio comprendía, desde Mahanayim, todo el Basán, todos los aduares de Yair en Basán, 60 ciudades, la mitad de Galaad, Astarot y Edrei, ciudades del reino de Ad en Basán. Pasaron a ser de los hijos de Maquir, hijo de Manasés, de la mitad de los hijos de Maquir por clanes. Esto fue lo que repartió en heredad Moisés en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Pero Moisés no dio heredad a la tribu de Leví. Yahvé, el Dios de Israel, es su heredad, como se lo había dicho. Esto es lo que recibieron como heredad los israelitas en el país de Canaán, lo que les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nan, y los cabezas de familia de las tribus de Israel. El reparto para las 9 tribus de Israel y la media tribu se hizo a suertes, como Yahvé había ordenado por medio de Moisés. Porque Moisés había dado su heredad a las 2 tribus y media de Transjordania, sin dar a los levitas heredad entre ellas. Pues los hijos de José vinieron a formar 2 tribus, Manasés y Efraín. Pero a los levitas no se les dio ninguna parte en el territorio, sino solo ciudades para residir, con los pastos correspondientes para sus ganados y su hacienda, como Yahvé había mandado a Moisés. Así hicieron los israelitas en el reparto de la tierra. Se acercaron los hijos de Judá a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefunné el Kenicita, le dijo: «Ya sabes lo que le dijo Yahvé a Moisés, el hombre de Dios, de ti y de mí en Cades Barnea. 40 años tenía yo cuando Moisés, siervo de Yahvé, me envió de Cades Barnea a explorar esta tierra y yo le di un informe con toda sinceridad. Los hermanos que habían subido conmigo desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel a Yahvé mi Dios. Aquel día Moisés hizo este juramento: te juro que la tierra que ha hollado tu pie será heredad tuya y de tus hijos para siempre, porque has sido fiel a Yahvé mi Dios. Pues ahora mira cómo Yahvé me ha conservado con vida según lo prometió. Hace 45 años que Yahvé le dijo esto a Moisés, cuando Israel iba por el desierto, y ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Conservo todo mi vigor de entonces para combatir y para ir y venir. Dame ya esta montaña que me prometió Yahvé aquel día».
Ya entonces supiste que hay en ella anaquitas y ciudades grandes y fuertes. Si Yahvé está conmigo, los expulsaré, como me prometió Yahvé. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefunné, y le dio Hebrón por heredad. Por eso Hebrón sigue siendo hasta el día de hoy heredad de Caleb, hijo de Jefunné el kenicita, por haber sido fiel a Yahvé, Dios de Israel. El nombre primitivo de Hebrón era Kiriat Arba. Arba era el hombre más alto entre los anaquitas, y el país vivió en paz tras la guerra. La suerte que tocó a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus clanes cayó hacia la frontera de Edom, desde el desierto de Sin hacia el mediodía hasta Cades en el extremo sur. Su límite meridional partía del extremo del mar de la Sal, desde la lengua que da hacia el sur. Luego se dirigía por el sur de la subida de los Escorpiones, pasaba hacia Sin y subía por el sur de Cades Barnea. Pasando por Jezrón, subía hacia Adar y volvía a Carca. Pasaba por Asmón, iba hacia el torrente de Egipto y venía a salir al mar. Esa será vuestra frontera por el sur. Al oriente el límite era el mar de la Sal hasta la desembocadura del Jordán. La frontera por el lado norte partía de la lengua de mar que hay en la desembocadura del Jordán. El límite subía a Bet-Jobla, pasaba al norte de Bet-Arabá y subía hasta la peña de Boján, hijo de Rubén. El límite subía desde el valle de Acor hasta Debir y volvía al norte hacia el círculo de piedras que hay enfrente de la subida de Adumim, que está al sur del torrente. El límite pasaba hacia las aguas de Ensemes y venía a salir a Enrogel. Subía después por el valle de Ben-Hinnom, por el sur, al hombro del Jebuseo, es decir, Jerusalén. Subía el límite por el oeste a la cima del monte que hay frente al valle de Hinnom, al extremo norte del valle de los Refaim. El límite torcía de la cumbre del monte hacia la fuente de agua de Neftoaj y seguía hacia las ciudades del monte Efrón para torcer en dirección a Baala, o sea, Kiriat Jearim. De Baala, el límite doblaba por el oeste hacia el monte Seir, pasando por la vertiente norte del monte de Arim, o sea que Salón bajaba a Bet-Semes, pasaba a Timna, iba hacia el lado norte de Ecrón, doblaba hacia Siccarón, pasaba por el monte de Baala, salía por Yabneel. La frontera terminaba en el mar. El límite occidental era el mar Grande. Este era el límite que rodeaba el territorio de los hijos de Judá por clanes. A Caleb, hijo de Jefunné, se le dio una parte entre los hijos de Judá, según la orden de Yahvé a Josué. Kiriat Arba, la ciudad del padre de Anac, que es Hebrón. Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai, descendientes de Anac. De allí se dirigió hacia los habitantes de Debir, que antiguamente se llamaba Kiriat Sefer. Entonces dijo Caleb: al que derrote a Kiriat Sefer y la tome, le daré mi hija Achsá por mujer. El que la tomó fue Otniel, hijo de Knaf, hermano de Caleb, y éste le dio su hija Achsá por mujer. Cuando iba a casa de su marido, éste le incitó a que pidiera a su padre un campo. Ella se apeó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Ella respondió: hazme un regalo. Ya que me has dado el desierto de Negev, dame fuentes de agua. Y él le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Judá por clanes. Ciudades fronterizas de la tribu de los hijos de Judá, hacia la frontera de Edom en el Negev: Cabseel, Eder, Yagur, Quiná, Dimón, Adadá, Kedes, Yasejitnam, Zif, Telem, Bealot, Yasejadata,
Keriyot Hezrón, que es Yase, Amam, Semá, Moladá, Hazar Gadá, Hezmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba y sus filiales, Baala, Yim, Esem, El Tolad, Kesil, Jorma, Siquelá, Madmaná, Sansaná, Lebaot, Silhim, Ayin y Rión. En total 29 ciudades con sus aldeas. En la tierra baja, Estaol, Sorá, Asná, Zanoaj, Enganim, Tapuaj, Enam, Yarmut, Aduyam, Soqueyo, Azecá, Saarayim, Aditayim, Aggedera, Gederotayim. 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Hadasá, Migdal Gad, Dilán, Ammispe, Yokteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabbón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Betagón, Naamá, Maquedá. 16 ciudades con sus aldeas. Libná, Eter, Asán, Iftach, Asná, Nesib, Keilah, Aksib, Maresá. 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus filiales y aldeas. De Ecrón hasta el mar. Todo lo que está al lado de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus filiales y aldeas. Gaza con sus filiales y aldeas hasta el torrente de Egipto, limitando con el mar grande. En la montaña, Samir, Yatir, Soqueyo, Daná, Kiriat, Saná, que es Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosen, Jolón, Gilo, 11 ciudades y sus aldeas. Arab, Dumá, Esan, Yanum, Bet Tapuaj, Afecá, Jutá, Kiriat Arba, que es Hebrón, Sior, 9 ciudades y sus aldeas. Maón, Carmelo, Zif, Yutá, Yizreel, Yokdam, Zanoaj, Acayim, Gibea y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Halhul, Bet-Sur, Gude, Maarat, Betanot, El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Tecoa, Efratá, que es Belén, Peor, Etam, Culón, Tatam, Sous, Carem, Gayim, Beter, Manach, 11 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Araba, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Beta Arabá, Midin, Secacá, Nisan, la ciudad de la sal y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas. Pero los hijos de Judá no pudieron echar a los jebuseos que ocupaban Jerusalén. Por eso los jebuseos siguen habitando en Jerusalén junto a los hijos de Judá hasta el día de hoy.